y no puedo perdonarme. Espíritu Santo, mis errores del pasado no me dejan tener paz. Hay verdades que nunca dijiste en voz alta porque te duelen demasiado. Verdades que escondiste durante años detrás de sonrisas prestadas, detrás de silencios largos, detrás de una fuerza que solo existe porque no tuviste otra opción. Y una de esas verdades, quizá la más pesada, es esta que late dentro de ti como un susurro que insiste: no puedo perdonarme. No importa cuánto tiempo ha pasado, no importa cuánto intentas avanzar, hay algo en tu interior que te arrastra al mismo punto, a ese lugar donde te enfrentas con el reflejo de lo que fuiste, de lo que hiciste, de lo que desearías deshacer. Una parte de ti sigue atrapada en el error, como si el pasado tuviera más autoridad sobre tu vida que el propio Dios. No lo dices, pero lo sientes. Lo sientes cada noche al cerrar los ojos. Lo sientes cuando ves a otros avanzar y tú te quedas detenido en la misma culpa. Lo sientes cuando recuerdas aquella palabra, aquella decisión, aquel acto que te dejó marcado. Y aunque Dios ya te ha perdonado, aunque su misericordia ya cubrió lo que pasó, tú sigues siendo tu propio juez, tu propio verdugo, tu propio castigo. Te hablas con dureza, te exiges lo imposible, te recuerdas a ti mismo cada día lo que ya no puedes cambiar. Y esa voz interior se vuelve tan fuerte que empieza a ahogar tu paz. La herida del autorreproche es una de las más profundas porque no depende de nadie más, no viene de otros, viene de ti. Y cuando tú mismo te conviertes en tu enemigo, la batalla se vuelve más cruel. Intentas esconderlo, intentas seguir adelante, intentas aparentar que todo está superado, pero la herida sigue ahí, abierta, latente, respirando dentro de ti. Y por eso, cada vez que intentas encontrar paz, la culpa aparece para recordarte que aún no la mereces. Te convierte en prisionero de un tiempo que ya no existe, de un error que ya no tiene vida, pero que sigue vivo en tu mente. El Espíritu Santo conoce este rincón de tu alma. No hay herida tan profunda que Él no haya visto. No hay recuerdo tan oscuro que Él no haya presenciado. No hay culpa tan pesada que Él no pueda cargar contigo. Y aún así, Él no te obliga a nada, no te presiona, no te condena. Se acerca con una ternura que no conoces en ningún otro lugar. Te mira desde un amor que no juzga, sino que sana. Te habla desde una verdad que no destruye, sino que libera. Te dice sin ruido, sin urgencia, sin dureza: hijo, hija, lo que no puedes perdonarte, yo ya lo perdoné. Pero el problema no es si Dios te perdonó. El problema es que tú no te has perdonado, porque sigues creyendo que tu error dice algo sobre quién eres. Sigues creyendo que tu caída anuló el amor de Dios. Sigues creyendo que tu pasado canceló tu futuro. Sigues creyendo que ya no mereces alegría, descanso, paz. Y el enemigo se aprovecha de esa grieta. Usa tu memoria para manipular tu identidad. Usa tu culpa para robar tu propósito. Usa tu pasado para bloquear tu presente. Por eso, cada vez que la culpa te ahoga, pierdes un pedazo de tu esperanza, un pedazo de tu confianza, un pedazo de tu alma. Pero hoy, el Espíritu quiere entrar justamente ahí, en ese lugar donde guardas lo que nadie conoce. Él quiere tocar la herida que nunca mostraste. Quiere iluminar el recuerdo que te lastima. Quiere romper el ciclo donde tú te castigas mientras Dios intenta abrazarte. Él no viene a recordarte lo que hiciste, viene a recordarte quién eres. No viene a abrir la herida, viene a cerrarla. No viene a condenarte, viene a rescatarte de tu propia condena. Y mientras escuchas estas palabras, quizá algo en ti empieza a moverse. Una pequeña luz, una pequeña esperanza, una pequeña voz que te dice: tal vez ya es hora de dejar de odiarte. Tal vez ya es hora de entregarle al Espíritu lo que tanto te hiere. Tal vez ya es hora de permitir que la paz, esa paz que llevas años buscando, regrese a tu alma. Este es el inicio de tu sanación, el inicio de un camino donde ya no caminarás cargando el peso de lo que fuiste, sino la gracia de lo que Dios está haciendo. No estás solo en esta confesión. Dios no se escandaliza por tu pasado.
El cielo no se sorprende por tu error. El Espíritu Santo no se aleja cuando mencionas tu culpa. Él se acerca, Él entra, Él abraza. Y desde ese abrazo nace tu libertad, cuando el pasado se convierte en una prisión interior. Hay momentos en los que el pasado deja de ser un recuerdo y se convierte en una celda. No importa cuánto intentes avanzar, algo dentro de ti te ala hacia atrás, como si una parte de tu alma estuviera encadenada a lo que pasó. Es una prisión silenciosa, construida no con barrotes físicos, sino con memorias que te persiguen, imágenes que vuelven sin permiso, palabras que desearías no haber dicho, decisiones que desearías no haber tomado. Y aunque el tiempo avanza, tú sigues atrapado en un capítulo que ya debería haber terminado. La prisión interior se forma cuando un error se vuelve más grande que tu propia identidad, cuando una escena del pasado se repite tantas veces en tu mente que comienza a moldear tu autoestima, tu forma de verte, tu forma de vivir. La culpa te encierra en un ciclo donde revives lo que ya no existe, pero que sigue vivo dentro de ti. Y esa repetición constante desgasta, cansa, rompe. Te deja con la sensación de que no mereces seguir adelante porque sigues creyendo que sigues siendo la misma persona que cometió el error. El pasado se convierte en prisión cuando empiezas a definirte por él. Cuando, en vez de recordar lo que aprendiste, recuerdas únicamente lo que perdiste. Cuando tu mente te dice que por ese error no mereces paz, no mereces amor, no mereces restauración. Cuando cada intento de ser feliz se encuentra con una voz que te dice, ¿y tú? ¿Con lo que hiciste? No tienes derecho. Esa voz no viene de Dios. Esa voz no nace de la verdad. Esa voz nace del dolor y de la influencia espiritual que desea mantenerte encadenado. El Espíritu Santo te muestra una diferencia que puede salvarte. Recordar no es lo mismo que revivir. Dios permite que recuerdes para crecer, pero el enemigo te obliga a revivir para destruir. La memoria sana enseña, la memoria enferma castiga, y tú no fuiste llamado a vivir castigado por tu propio corazón. Fuiste creado para caminar en libertad, incluso después de fallar, incluso después de caer. En esta prisión interior, muchos viven con miedo a avanzar porque sienten que si avanzan están traicionando su arrepentimiento, como si quedarse atrapado fuera una forma de pagar por lo que hicieron. Pero hay algo que debes comprender. Lo que pasó ya no puede cambiarse, pero lo que Dios quiere hacer contigo sí, y Él no puede darte lo nuevo si tú sigues encerrado en lo viejo. El Espíritu Santo se acerca a esta celda, no para juzgarte, sino para abrir la puerta. Él no te obliga a salir, pero te invita. Te dice, hijo, hija, ya cumpliste una condena que yo nunca te pedí. Ya cargaste un peso que no te correspondía. Ya lloraste suficiente por algo que mi misericordia ya cubrió. Sal. Y cuando Él dice, sal, no habla del pasado físico, sino del emocional. Te invita a salir de la culpa, del autocastigo, del pensamiento repetitivo, de la autodestrucción silenciosa. Hay algo que necesitas escuchar con claridad. Tu pasado no es tu celda, es tu testimonio. Lo que viviste no te define, te guía. Lo que te rompió no te encierra, te prepara. Lo que hiciste no anula lo que Dios quiere hacer contigo. La prisión interior solo tiene poder cuando tú crees que no hay salida. Pero el Espíritu te recuerda que toda puerta que Él abre, nadie puede cerrarla. Y la puerta de tu libertad emocional ya fue abierta hace mucho tiempo. Cuando empiezas a mirar tu pasado con los ojos de Dios, algo cambia. Dejas de ver solo el error y empiezas a ver la enseñanza. Dejas de ver solo la caída y empiezas a ver la mano que te levantó. Dejas de ver solo tu vergüenza y empiezas a ver la gracia que te cubrió. La prisión interior pierde fuerza cuando entiendes que no eres tu error. Eres alguien en proceso de redención y entonces lo comprendes. El pasado no tiene poder para encarcelarte cuando la presencia del Espíritu empieza a habitar tu interior. Él no borra tu historia, la libera. Él no elimina lo que viviste, lo redime. Él no te condena por lo que hiciste, te transforma a través de ello.
La prisión del pasado solo existe mientras tú crees que sigues encerrado. El espíritu está ahí, en tu celda emocional, extendiendo la mano. No para arrastrarte, sino para caminar contigo hacia la luz. Este es el momento en el que la historia comienza a moverse. Este es el punto donde tu alma reconoce que sí hay salida. Este es el inicio de un camino donde tu pasado deja de perseguirte, porque tú empiezas a avanzar. La voz oculta que te acusa desde dentro. Hay una voz que no viene de afuera, pero que puede hacer más daño que cualquier palabra pronunciada por otros. Es una voz que conoces bien, una voz que aparece cuando estás solo, cuando la casa está en silencio, cuando tu mente baja la guardia. Esa voz no grita, susurra, no explica, acusa, no razona, hiere y dice cosas que nadie más sabe, cosas que solo tú puedes escuchar. No vales, fallaste, arruinaste todo, no mereces paz, eres tu error. Esa voz es peligrosa porque suena como tú, pero no eres tú. Suena como tu conciencia, pero no lo es. Esa voz es la distorsión de la culpa, la sombra espiritual que se alimenta de tu pasado y que intenta robarte el futuro. La voz interior que acusa no aparece de la nada. Se fortalece cuando no sanas lo que viviste, cuando alimentas heridas no resueltas, cuando te castigas por errores que ya no puedes revertir. Esta voz se convierte en un eco que repite una interpretación torcida de lo que fuiste, apagando lo que eres hoy y lo que podrías ser mañana. Es una voz insistente, astuta, que se instala en los rincones emocionales más vulnerables para recordarte que no mereces ser libre. Y aunque no lo dices en voz alta, la escuchas más de lo que deberías. Hay una diferencia inmensa entre la voz de Dios y la voz de la culpa. La voz del Espíritu señala el error para restaurar. La voz de la culpa señala el error para destruir. La voz de Dios ilumina tu camino. La culpa oscurece tu futuro. La voz de Dios te invita a levantarte. La culpa te obliga a arrodillarte en vergüenza. La convicción del Espíritu te mueve hacia adelante. La acusación del enemigo te arrastra hacia atrás. Pero cuando no conoces esa diferencia, puedes confundir condenación con arrepentimiento. Y puedes creer que Dios está enojado contigo cuando en realidad Él te está llamando hacia la sanación. La voz que te acusa desde dentro no viene de la verdad, viene del temor. Es la voz que se alimenta de tu memoria, que exagera lo que hiciste, que ignora lo que aprendiste, que desvaloriza lo que eres. Esa voz transforma errores en identidad, caídas en destino, equivocaciones en condenas. Te hace pensar que eres irreparable, que eres indigno, que eres una decepción. Y cuanto más la escuchas, más se instala. Cuanto más la crees, más te controla. Cuanto más la repites dentro de ti, más te bloquea. Pero aquí está la verdad que el Espíritu Santo quiere que entiendas con claridad. La voz que te acusa no viene de Dios. Dios no te humilla. Dios no te hunde. Dios no te repite tu error. Dios no usa tu pasado como arma. Dios no te manipula a través de la culpa. El Espíritu Santo no acusa, corrige con amor. No castiga, transforma. No destruye, reconstruye. Él sabe que si tu corazón ha reconocido su error, ya no necesita condena, sino gracia. Y la gracia no niega lo que hiciste, te recuerda que no eres eso. La voz interior acusadora se fortalece cuando olvidas quién eres. Cuando olvidas cuántas veces Dios te ha levantado. Cuando olvidas que la cruz no fue un símbolo de culpa, sino de perdón. Cuando olvidas que el sacrificio de Cristo pagó por aquello que tú sigues intentando pagar por tu cuenta. Esa voz quiere que sigas cargando lo que Cristo ya cargó. Quiere que sigas pagando lo que ya fue pagado. Quiere que vivas atado a un error que Dios ya borró de su memoria. El Espíritu Santo te muestra algo crucial. La acusación interior no se combate con fuerza, sino con verdad. Porque la verdad rompe la condenación. La verdad apaga la culpa. La verdad revela lo que el enemigo oculta. Y la verdad es esta: tú no eres tu error, tu valor no disminuyó, tu identidad no quedó manchada para siempre.
Tu propósito no fue cancelado. Tu alma no quedó a la deriva. Tu historia no terminó en el momento de tu caída. Dios no se rindió contigo, aunque tú hayas estado tentado a rendirte contigo mismo. Y aquí comienza una guerra que solo puedes ganar con el espíritu, la guerra de las voces. La voz de la culpa siempre será más ruidosa cuando estás cansado, pero la voz de Dios siempre será más poderosa cuando estás dispuesto a escucharla. La culpa quiere encerrarte en ayer. El espíritu quiere guiarte hacia mañana. Lo que sientes no siempre es lo que Dios dice. Lo que piensas no siempre es lo que Dios piensa. Lo que recuerdas no es lo que Dios ve. Él no te observa desde tu error, te observa desde tu destino. Él no te evalúa por tu caída, te mira desde tu restauración. Él no te acusa, te llama. La voz interior que te acusa se debilita cuando empiezas a hablarte como Dios te habla, cuando repites lo que Él dice de ti, cuando eliges creer su gracia por encima de tu culpa, cuando permites que la verdad entre donde tu corazón ha vivido en sombras. Ahora que reconoces esa voz oculta, estás listo para enfrentarte a la siguiente revelación. No todo lo que te dice tu mente viene de tu alma. A veces, es el enemigo disfrazado de conciencia, el enemigo de tu alma disfrazado de culpa. Hay culpas que no nacen del arrepentimiento, sino de una estrategia espiritual diseñada para destruirte desde adentro. Culpa que se infiltra sin hacer ruido, que parece lógica, que suena justa, que incluso te convence de que mereces sufrir. Culpa que no viene de Dios, pero usa tu memoria como arma. Culpa que no busca que cambies, sino que te hundas. Culpa que se viste como conciencia, pero es un disfraz del enemigo para apagar tu identidad, tu llamado, tu paz. El enemigo no necesita atacarte externamente si logra atraparte internamente. Le basta con sembrar una idea que se parezca a la verdad, pero que tenga el veneno suficiente para detener tu crecimiento espiritual. Y la culpa es una de sus armas favoritas. No porque la culpa sea mala en sí, sino porque sabe manipularla hasta convertirla en condenación. Sabe cómo tomar un error del pasado y transformarlo en un tormento continuo. Sabe cómo convertir un recuerdo en una cadena. Sabe cómo hacerte creer que Dios está decepcionado de ti, cuando en realidad Dios está tratando de rescatarte. El enemigo de tu alma no se presenta con cuernos ni oscuridad evidente. Se presenta como ese pensamiento que parece tuyo. Esa voz suave que insiste, eres indigno, no cambiaste, Dios no puede usarte, lo arruinaste todo. Esa voz se disfraza de tu propio juicio para que no sospeches su origen. Se camufla dentro de tus emociones heridas para que no puedas distinguir si viene de tu memoria o del engaño espiritual. Y lo más peligroso es que hay días en los que estás tan agotado que crees que esa voz es verdad. Pero el Espíritu Santo te abre los ojos para distinguir lo que nunca pudiste ver. No toda culpa viene de Dios. La culpa divina es breve, clara, precisa y siempre acompañada de esperanza. La culpa del enemigo es larga, confusa, repetitiva y siempre acompañada de desesperación. La culpa divina te lleva al arrepentimiento. La culpa del enemigo te lleva al autoodio. La culpa divina te acerca a Dios. La culpa del enemigo te aleja de Él. La culpa divina señala lo que hiciste. La culpa del enemigo señala lo que eres. El enemigo quiere que te confundas. Quiere que pienses que Dios te está castigando, cuando en realidad es Él quien está alimentando tu autocastigo. Quiere que creas que tu error fue demasiado grande, porque así logra que no avances. Quiere que pienses que ya no mereces orar, porque así logra que te desconectes de la presencia de Dios. Quiere que te sientas indigno de recibir paz, porque así logra que sigas viviendo en tormento. Por eso insiste en recordarte lo que Dios ya perdonó. Por eso mantiene vivas imágenes que deberían haber sanado. Por eso te hace repetir escenas que ya quedaron atrás. Por eso amplifica fallos que fueron pequeños. Por eso magnifica vergüenzas que solo existen en tu mente. Por eso distorsiona lo que pasó hasta convertirlo en un verdugo emocional.
El enemigo teme a un hijo de Dios que sabe quién es. Teme a alguien que entiende la gracia, porque la gracia destruye su poder. Teme a alguien que se perdona, porque la autoacusación es una de sus prisiones favoritas. Teme a alguien que se levanta después de caer, porque su estrategia depende de que sigas en el suelo. Por eso su ataque más fuerte no es el dolor, es la confusión, no es la caída, es la condenación, no es tu error, es hacerte creer que eres tu error. Y aquí es donde entra la revelación del Espíritu. El enemigo usa tu pasado, porque no puede tocar tu futuro. Usa tu memoria, porque no puede detener tu propósito. Usa tu vergüenza, porque no puede apagar la gracia que Dios derramó sobre ti. Él solo puede trabajar con lo que tú le entregas. Si le entregas tu culpa, te la devolverá multiplicada. Si le entregas tu temor, te lo devolverá amplificado. Si le entregas tu identidad, te la destruirá. Pero si le entregas tu corazón al Espíritu Santo, el enemigo pierde poder. El Espíritu entra en tu interior para romper la acusación. Te recuerda que la cruz no fue simbólica, fue definitiva, que tu deuda no quedó pendiente, fue cancelada, que tu caída no fue el final, fue el punto donde comenzó tu proceso de restauración. Él te muestra que la culpa que viene de Dios nunca te destruirá, porque la culpa divina siempre termina en libertad. Hoy el Espíritu te susurra algo que puede liberarte. La voz que te acusa no soy yo. Y cuando reconoces esto, das el primer paso para silenciar al enemigo y permitir que la verdad tome su lugar. Aquí comienza un cambio profundo. Ya no luchar contra ti mismo, sino luchar por ti mismo. Ya no creer en la acusación, sino creer en la gracia. Ya no vivir en condenación, sino en restauración. Lo que Dios vio cuando tú solo viste tu error. Hay una verdad que puede cambiar por completo la forma en que te miras, pero que muy pocas personas se atreven a creer. Dios no vio lo mismo que tú viste cuando caíste. Tú viste tu error, tu vergüenza, tu fracaso, tu descontrol, tu debilidad. Tú viste el momento exacto en el que lastimaste, fallaste o no fuiste la persona que querías ser. Tú viste la escena que aún hoy te persigue, pero Dios vio algo totalmente distinto. Él vio tu corazón, vio tu lucha, vio la parte de la historia que tú no pudiste ver porque estabas demasiado hundido en el dolor. Cuando tú solo ves tu error, Dios ve tu proceso. Cuando tú solo ves la caída, Dios ve la intención que había detrás del paso que diste. Cuando tú solo ves lo que rompiste, Dios ve lo que Él podrá restaurar. Nosotros solemos mirar el pasado como un final. Dios lo mira como un capítulo. Nosotros vemos un error. Dios ve un camino hacia la transformación. Nosotros vemos culpa. Dios ve oportunidad. Nada sorprende a Dios. Tú te sorprendiste de tu error. Tú te decepcionaste. Tú te juzgaste. Pero Dios ya conocía ese día. Ya sabía cómo reaccionarías. Ya sabía cuánto te dolería. Ya sabía cómo intentarías arreglarlo todo. Y aún así, Él no se alejó. No retiró su llamado. No cambió su propósito. No te dejó. Dios no te mira desde tu peor momento. Te mira desde su eterno amor. Él no vio a alguien perdido sin remedio. Vio a alguien que necesitaba ser encontrado. No vio un corazón corrupto. Vio un corazón herido. No vio un alma sin valor. Vio un alma que necesitaba ser abrazada. Dios no vio un error imperdonable. Vio un hijo que necesitaba aprender lo que solo una caída puede enseñar. Hay cosas que tú jamás verás de ti mismo porque te miras con culpa, pero Dios te mira con propósito. Cuando tú caíste, Él vio tu intención interna, tu dolor no dicho, tu lucha silenciosa. Vio el contexto que nadie más conoce. Vio la confusión que te empujó. Vio la herida que te hizo reaccionar. Vio la carga que llevabas. Vio cuántas veces intentaste ser mejor. Vio cuánto deseabas no fallar. Vio cuántas noches lloraste prometiéndote cambiar. Vio cada oración que hiciste en secreto pidiendo fuerzas. Vio tu corazón más que tu acción. Y es por eso que Él nunca te juzgó como tú te juzgas.
Dios vio también algo que tú ignoraste. Él vio tu futuro, vio lo que podría ser después de esa caída, vio la madurez que saldría de tu dolor, vio la compasión que nacería de tu arrepentimiento, vio la sensibilidad que tendrías hacia otros, vio la autoridad espiritual que solo nace cuando uno conoce su propia oscuridad y aún así decide levantarse. Vio que tu error no te destruiría, sino que te abriría los ojos. Dios vio que lo que tú llamabas fracaso sería la puerta hacia tu transformación. Cuando tú te quedaste atrapado en el momento, Dios vio la historia completa. Vio el día en que entenderías lo que hoy te atormenta. Vio el día en que serías libre. Vio el día en que dejarías de castigarte. Vio el día en que su paz entraría en el lugar donde tu culpa vivía. Vio el día en que usarías tu pasado no como una cadena, sino como un testimonio. Vio el día en que hablarías de lo que te rompió y sanarías a otros con tus palabras. Vio el día en que tú mismo te sorprenderías de cuánto creciste. Dios vio tu error, sí, pero no como tú. Él no lo vio como final, sino como proceso. No lo vio como condena, sino como oportunidad. No lo vio como una prueba de tu indignidad, sino como un punto de partida hacia tu redención. Dios vio que no eras ese momento. Vio que eras mucho más. Y mientras tú te llamaste culpable, Él te llamó mi hijo. Mientras tú te llamaste fracaso, Él te llamó amado. Mientras tú te llamaste imperdonable, Él te llamó perdonado. Aquí está la verdad que transforma. Dios vio lo que tú vivirías después del dolor, no lo que hiciste en medio de él. Él vio tu proceso completo y aún así decidió quedarse contigo. No se rindió, no retrocedió, no cambió de opinión, porque Él nunca te ha definido por el día en que fallaste, sino por el día en que decidió amarte. Y ahora que sabes lo que Dios vio, estás a punto de descubrir la verdad que rompe la condenación. La verdad que rompe la condenación. Hay una verdad que no siempre quieres escuchar, pero que tu alma necesita para respirar otra vez. La condenación no viene de Dios. Puede venir de tu memoria, puede venir de tus heridas, puede venir de voces externas, puede venir del enemigo, pero nunca viene del corazón de tu Padre. La condenación es una sombra espiritual que se adhiere al alma cuando no conoces la verdad que Dios declaró sobre ti. Y mientras no la conozcas, vivirás atrapado en una oscuridad que no es tuya. La condenación se siente como una sentencia permanente. Te dice que lo que hiciste te define, que tu error te marca para siempre, que tu arrepentimiento no es suficiente, que tu futuro no existe porque tu pasado lo destruyó, que Dios te mira con decepción, que ya no puedes regresar, que ya no tienes derecho a pedir paz, que no mereces seguir adelante. La condenación transforma un solo momento en una identidad. Y si no conoces la verdad, terminas creyendo que tu alma está destinada a vivir bajo esa sombra. Pero aquí está la verdad que rompe cadenas, la verdad que el Espíritu Santo trae para deshacer años de culpa acumulada. La condenación murió en la cruz. Murió el día en que Jesús llevó sobre sí la culpa que tú sigues cargando. Murió cuando Él dijo, consumado es. Murió cuando su sangre pagó por lo que tú no podías pagar. Murió cuando el amor se sacrificó por ti antes de que tú siquiera supieras cuánto necesitarías ese perdón. La condenación no tiene autoridad sobre alguien que ha sido cubierto por la gracia. No la tenía ayer, no la tiene hoy, no la tendrá jamás. La verdad que destruye la condenación no es una emoción, es una declaración espiritual. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Eso no es un verso bonito. Es un decreto eterno. No depende de cuántas lágrimas derramaste, ni de cuánto te arrepentiste, ni de cuán mal te sientes por lo que pasó. Depende únicamente del sacrificio que ya fue hecho. La condenación pierde poder cuando entiendes que Dios no está esperando que sufras para perdonarte. Él ya te perdonó antes de que supieras cuánto lo necesitarías. Cuando la verdad entra, algo comienza a romperse por dentro. De repente, ya no ves tu error como una sentencia, sino como un punto en el camino.
Ya no te ves como un pecador sin remedio, sino como alguien que puede ser restaurado. Ya no escuchas esa voz que te decía imperdonable, porque ahora reconoces que no era Dios. La verdad ilumina lo que la culpa mantuvo en sombras. La verdad revela que lo que te atormenta ya no tiene derecho legal sobre ti. La verdad abre una puerta que la condenación intentó cerrar. La verdad que rompe la condenación te muestra quién eres realmente. Alguien amado, alguien levantado, alguien alcanzado por la misericordia. Te recuerda que la justicia de Dios no se basa en lo que tú puedes reparar, sino en lo que Cristo ya reparó. Te muestra que tu dolor no invalida tu redención, que tu caída no cancela tu llamado, que tu arrepentimiento no es un castigo, es un puente hacia la gracia. Te muestra que Dios no está interesado en destruirte, sino en reconstruirte desde adentro. Y aquí ocurre algo poderoso. Cuando aceptas la verdad, la condenación ya no sabe dónde entrar, porque la condenación necesita oscuridad para operar, necesita silencio para crecer, necesita confusión para dominarte. Pero cuando la luz entra, la oscuridad pierde territorio. Cuando la voz de Dios habla, las mentiras se exponen. Cuando la justicia divina toca lo que la culpa había contaminado, tu identidad cambia. La condenación deja de ser un gigante y se convierte en un eco distante. El Espíritu Santo no te convence del error para que vivas avergonzado, te convence para que vivas libre. Su corrección no es castigo, es cuidado. Es un recordatorio de que todavía eres alguien a quien Dios no renuncia. Todavía eres alguien que puede levantarse. Todavía eres alguien con destino. Todavía eres alguien digno de amor. Todavía eres alguien que puede caminar en paz. La verdad que rompe la condenación no te obliga a olvidar tu pasado. Te enseña a verlo con otros ojos. Te permite mirar atrás sin dolor, recordar sin llorar, aprender sin destruirte. La verdad transforma tu memoria, no borrándola, sino limpiándola. La verdad te permite aceptar lo que hiciste sin convertirlo en tu identidad. Y cuando finalmente comprendes esto, algo dentro de ti respira por primera vez en mucho tiempo. La culpa pierde fuerza, la vergüenza pierde voz, la ansiedad se debilita, tu corazón comienza a relajarse, tu alma empieza a entender que no había una cadena, sino una mentira, y esa mentira acaba de romperse. Ahora, con la verdad despertando en tu interior, estás listo para entrar en un territorio aún más profundo. ¿Qué ocurre cuando el Espíritu Santo entra en tu pasado y comienza a sanarlo desde adentro? Cuando el Espíritu Santo entra en tu pasado, hay un momento en el camino espiritual en el que ya no basta con saber que Dios te perdona. Necesitas que Él entre en los lugares donde te rompiste, no solo en tu presente, no solo en tu corazón agotado de hoy, sino en los pasillos silenciosos de tu historia, donde quedaron heridas abiertas, palabras no dichas, decisiones que te persiguen, versiones tuyas que aún tiemblan. Y es ahí, precisamente ahí, donde el Espíritu Santo hace una obra que ningún ser humano puede hacer. Entrar en el pasado sin juzgarte, sin señalarte, sin avergonzarte, sino para transformarlo desde adentro. Porque el pasado no desaparece por negarlo, tampoco sana por ignorarlo. El pasado deja de doler cuando el Espíritu Santo entra en él y cambia la forma en que lo ves. Él no modifica lo que ocurrió, modifica lo que significa. Entra en los recuerdos que te atan, en las escenas que vuelven cuando quieres dormir, en los errores que no puedes soltar, en las culpas que se repiten sin descanso. Él entra donde tú has evitado entrar, porque sabe que tu libertad no consiste solo en avanzar, sino en recuperar lo que quedó atrapado detrás. Cuando el Espíritu entra en tu pasado, comienza por iluminarlo. Y esa luz no duele, libera. Muestra cosas que nunca notaste mientras estabas viviendo el dolor. Muestra por qué actuaste como actuaste. Muestra la herida que te empujó. Muestra la soledad que te cegó. Muestra la falta de amor propio que te dejó vulnerable. Muestra el miedo que te dominó. Y al iluminar cada detalle, el peso comienza a ser menos pesado.
porque entiendes que no eras un monstruo, no eras un fracaso, no eras una decepción. Eras alguien herido tratando de sobrevivir a un momento para el que no estabas preparado. El Espíritu te revela que muchos de tus errores nacieron de heridas más profundas, que la persona que fuiste no estaba completa, no estaba sana, no estaba lista para decisiones que el dolor te obligó a tomar. Él te muestra que tus fallas no surgieron de maldad, sino de necesidad, de carencias, de miedos no resueltos. Y, por primera vez, ves tu pasado no como un juicio, sino como un espejo, no para justificarlo, sino para comprenderlo. Y cuando comprendes, la culpa empieza a aflojar su control. El Espíritu Santo también entra en los lugares donde fuiste lastimado por otros. Entra en las traiciones, en los rechazos, en los abandonos, en los momentos en los que alguien te hizo sentir pequeño, indigno, insuficiente. Entra en la injusticia que viviste cuando eras demasiado joven para defenderte. Entra en las palabras que te marcaron. Entra en las miradas que te hicieron creer que no valías. Y al entrar, Él no solo recuerda contigo, repara. Él no solo observa, sana. Él no solo revela, reconstruye. Hay recuerdos que tú evitaste porque dolía mirarlos, pero el Espíritu no huye del dolor. Él camina hacia él con suavidad, con respeto, con ternura divina. Te toma de la mano y dice, aquí también estoy contigo. Y cuando tu alma ve esa presencia en lugares donde siempre pensaste que estabas solo, algo dentro de ti se rompe, pero esta vez en forma de alivio, porque descubres que nunca estuviste solo como creías, que Dios estuvo ahí incluso en los momentos que te avergüenzan admitir, que su amor no llegó después de tu caída, estuvo presente en el instante en que perdiste el equilibrio. Cuando el Espíritu entra en tu pasado, también desactiva la vergüenza. La vergüenza te hace mirar tu historia como si fuera una condena, pero cuando Él toca esos fragmentos, la vergüenza se derrite porque te das cuenta de que Dios no odia al que fuiste, ama profundamente al que estás siendo. Él no te mira desde tu peor error, te mira desde tu posibilidad más hermosa. Él no te mira desde lo que destruiste, te mira desde lo que puede reconstruirse. Y entonces ocurre algo que cambia tu identidad. Lo que antes era un recuerdo que te humillaba, se convierte en un episodio que te forma. Lo que antes te hacía bajar la mirada, ahora te empuja a levantarla. Lo que antes te hacía esconderte, ahora te invita a caminar con más fuerza, con más humildad, con más amor. Lo que antes te hacía temer tu historia, ahora te permite abrazarla. El pasado deja de gobernarte cuando ves que Dios siempre estuvo ahí, incluso cuando tú no lo sentías. Cuando descubres que tu historia no fue una serie de errores, sino una serie de llamadas hacia la gracia. Cuando entiendes que cada caída te llevó más cerca del momento en que el Espíritu entraría para restaurarlo todo. Y ahora que tu pasado está comenzando a recibir luz, te acercas a una revelación necesaria. Existe una diferencia profunda entre arrepentirse y destruirse por dentro. La diferencia entre arrepentirse y autodestruirse. Hay un punto en el camino espiritual donde el alma se confunde, donde el arrepentimiento sincero se transforma, sin que te des cuenta, en un castigo interminable, donde el deseo de cambiar se convierte en un hábito de castigarte, donde ya no lloras por lo que hiciste, sino por lo que crees que eres. Y es ahí donde nace una diferencia que muy pocos reconocen. No es lo mismo arrepentirse que autodestruirse. Pero cuando no entiendes esa diferencia, tu corazón comienza a cargar un peso que Dios nunca te pidió. Arrepentirse es reconocer el error, sentirlo, aprender de él y tomar un nuevo camino. Es un acto de amor hacia Dios, hacia ti mismo, hacia la vida que quieres construir. El arrepentimiento sana porque te permite ver la verdad, te permite crecer, te permite restaurar lo que puedas y entregar a Dios lo que no. Es una puerta que se abre hacia la transformación. Autodestruirse, en cambio, es quedarse atrapado en la culpa, repitiendo el error una y otra vez en la mente, castigándote, disminuyéndote,
haciéndote creer que no mereces ser feliz. Es convertir el arrepentimiento en una prisión emocional. Es cargar la culpa como si fuera una identidad. Es creer que tienes que sufrir para demostrar que realmente cambiaste. Es una forma silenciosa de decirle a Dios, tu perdón no es suficiente, todavía debo pagar yo. El arrepentimiento mira hacia adelante, la autodestrucción mira hacia atrás. El arrepentimiento libera, la autodestrucción encadena. El arrepentimiento te acerca a Dios, la autodestrucción te aleja porque te hace sentir indigno. El arrepentimiento transforma el corazón, la autodestrucción lo desgasta. Y lo más doloroso es que muchos confunden autodestruirse con ser espiritual. Creen que mientras más sufran, más demostrarán que aprendieron la lección. Creen que si se sienten indignos, eso es señal de humildad. Creen que si se castigan lo suficiente, Dios verá que realmente cambiaron. Pero esa mentalidad no viene del cielo, viene del enemigo. Porque Dios jamás te pidió que te hirieras para probar tu arrepentimiento. El Espíritu Santo nunca te lleva hacia la autodestrucción. Nunca te empuja a la vergüenza interminable. Nunca te anima a desvalorizarte. Nunca te repite lo que hiciste para hundirte. El Espíritu te corrige con firmeza, sí, pero con amor. Señala el error para que te levantes, no para que te enterres. Te muestra tu responsabilidad, no para que te odies, sino para que cambies. La corrección del Espíritu es siempre medicina, nunca veneno. Pero la autodestrucción es otra cosa. Viene de la herida que no has sanado. Viene del miedo a fallar de nuevo. Viene del perfeccionismo que te exige ser impecable. Viene del dolor emocional que no quieres enfrentar. Viene de una voz interior que no es la voz de Dios. Esa voz dice, no eres suficiente. No mereces avanzar. No debes perdonarte. No puedes superarlo. Pero ninguna de esas frases proviene del cielo. La autodestrucción es un reflejo de un corazón que aún no cree en la gracia. Y la gracia no es un concepto, es una realidad espiritual. Es el amor de Dios cubriendo lo que tú no puedes reparar. Es la misericordia haciendo por ti lo que tus lágrimas no pueden lograr. Es la certeza de que ya no tienes que pagar por algo que Cristo pagó antes de que tú existieras. Cuando el Espíritu te revela esta diferencia, algo empieza a romperse por dentro. Te das cuenta de que te has castigado más de lo que Dios jamás te pidió. Te das cuenta de que has vivido como alguien condenado, cuando el cielo te declaró libre. Te das cuenta de que tu dolor no es señal de arrepentimiento, sino de una herida que necesita sanación. Te das cuenta de que has gastado años intentando compensar lo que ya fue perdonado. Y entonces surge una pregunta. Si Dios ya dejó de mirarte desde tu error, ¿por qué sigues mirándote tú de esa manera? Si Dios ya te soltó, ¿por qué sigues atado? Si Dios ya limpió tu historia, ¿por qué sigues sosteniendo la culpa como si fuera tuya? El Espíritu Santo no solo quiere que reconozcas tu error, quiere que reconozcas tu valor incluso después de él. Quiere que aprendas la lección, no que vivas en la destrucción. Quiere que te transformes, no que te pierdas. Quiere que te levantes, no que te hundas. Quiere que crezcas desde lo que pasó, no que mueras en lo que pasó. Y aquí, justo en este punto, surge una verdad que comienza a renacer dentro de ti. No naciste para ser villano de tu propia historia. El día en que dejas de ser el villano de tu propia historia, llega un día, a veces silencioso, a veces abrupto, a veces inesperado, en el que el alma ya no soporta seguir tratándose como su propio enemigo. Un día en el que la persona cansada de castigarse quiere respirar diferente. Un día en el que algo dentro de ti dice, ya no puedo seguir siendo el villano de mi propia historia. No porque tu error haya desaparecido, no porque ya no duela, sino porque empiezas a ver que tu identidad no puede seguir siendo definida por el peor capítulo de tu vida. Ser el villano de tu historia significa que cada pensamiento sobre ti mismo está contaminado por culpa, que eres el primero en señalarte, en acusarte, en repetir lo que hiciste. Significa que te ves como alguien peligroso para los demás, indigno de amor,
incapaz de ser confiable. Significa que permites que tu caída sea la lente con la que interpretas cada decisión, cada relación, cada intento de avanzar. Ser el villano de tu historia te roba la capacidad de verte como Dios te ve. Pero llega el día en el que el Espíritu Santo ilumina una verdad que jamás viste. Tú no eres el antagonista de tu vida, eres el protagonista que Dios está formando. Y un protagonista no es alguien perfecto, es alguien que cae, que lucha, que duda, que se equivoca, pero que sigue siendo digno de redención. Dios nunca escribió tu vida para que fueras el villano. Eso fue una interpretación tuya, nacida del dolor, no de la verdad. Ese día, cuando decides dejar de castigarte, comienza con un pequeño acto. Permites que la gracia entre. Y cuando la gracia entra, cambia la narrativa. Dejas de hablarte como alguien destinado a fracasar. Dejas de mirarte con sospecha. Dejas de tratarte con dureza. Ya no dices, así soy. Empiezas a decir, así fui, pero estoy cambiando. Ya no dices, soy un error. Empiezas a decir, cometí un error, pero no soy ese error. Ya no dices, no sirvo para nada. Empiezas a decir, Dios todavía no terminó conmigo. En ese día entiendes algo profundo. El arrepentimiento no te convierte en villano, te convierte en alguien consciente. Es la culpa tóxica la que te convierte en enemigo de ti mismo. Pero la voz del Espíritu rompe esa narrativa. Él te muestra que tú no eres el personaje oscuro de tu pasado. Él te recuerda que eres creación de Dios, amado desde antes de tu caída, buscado en tu dolor, levantado en tu miseria, sostenido incluso cuando tú mismo te rechazaste. Dejar de ser el villano de tu historia no significa negar lo que hiciste. Significa aceptar que ya no tiene poder para definirte. Significa que no te quedas atrapado en la escena del error, que no reproduces una y otra vez la versión más rota de ti. Significa que te permites ser alguien en proceso. Significa que permites que Dios tenga la última palabra, no tu culpa. Hay momentos en los que te verás a ti mismo con nuevos ojos, y eso puede doler, porque verás cuántos años te trataste con crueldad, cuántas oportunidades rechazaste por sentirte indigno, cuántas veces evitaste la felicidad porque creías que no la merecías, cuántas relaciones dañaste porque pensabas que no eras suficiente. Pero ese dolor no destruye, libera, porque revela que nunca fuiste un villano, fuiste alguien confundido, alguien herido, alguien que necesitaba gracia más que castigo. Ese día, cuando decides dejar de ser tu propio enemigo, sientes un cambio en tu interior, un suspiro más profundo, un pensamiento más suave, una compasión hacia ti mismo que antes te parecía prohibida. Y ese cambio es espiritual, porque dejar de verte como villano es empezar a verte como Dios te ve. Y Dios nunca te llamó enemigo. Dios te llama hijo. Dios te llama suyo. Dios te llama obra en construcción, no caso perdido. Es entonces cuando el Espíritu Santo te muestra algo maravilloso. Todo lo que viviste, incluso tus errores, puede ser transformado. Todo lo roto puede ser usado para levantar a otros. Todo lo que te avergonzaba puede convertirse en autoridad espiritual. Todo lo que te lastimó puede convertirse en compasión. Todo lo que quisiste olvidar puede convertirse en un testimonio. Y en ese día, cuando ya no eres el villano de tu historia, surge una verdad aún más poderosa. Dios puede usar precisamente aquello que te avergüenza para levantarte. No porque Él celebre tu error, sino porque Él celebra tu transformación. El día en que dejas de ser tu propio verdugo, empieza el día en que Dios comienza a levantarte. Cuando Dios usa lo que te avergüenza para levantarte, hay una parte de tu historia que preferirías borrar para siempre, un recuerdo que te quema por dentro, un error que aún hoy te hace bajar la mirada, un capítulo que jamás quisieras que nadie leyera. Pero lo más sorprendente, y también lo más difícil de aceptar, es que precisamente ese capítulo, ese que te avergüenza, ese que deseas ocultar, es el que Dios quiere usar para levantarte. No porque Él disfrute de tu dolor, sino porque en lo que te avergüenza,
está tu mayor posibilidad de transformación. Dios no elige tus momentos impecables para construir propósito. Él elige tus momentos más rotos, porque la perfección no transforma a nadie, pero la redención sí. Tu error no impresiona a Dios, pero tu humildad sí. Tu caída no cambia quién Él es, pero tu entrega cambia quién tú puedes llegar a ser. Dios no usa tus máscaras, usa tus heridas. No usa tus títulos, usa tus lágrimas. No usa tus momentos de control, usa tus momentos de rendición. Y es ahí donde el poder de Dios se vuelve real, palpable, íntimo. Lo que hoy te avergüenza, Dios lo ve como terreno fértil, porque en ese dolor hay autenticidad. En esa caída hay humanidad. En esa culpa hay una sensibilidad que solo nace cuando has tocado fondo. Y aquel que ha tocado fondo y se levanta de la mano de Dios, camina con una autoridad que nadie que nunca cayó podrá tener. La autoridad del que sabe lo que es romperse. La autoridad del que sabe lo que es pedir perdón. La autoridad del que ya no habla desde la teoría, sino desde el alma. Mira la Escritura. Dios no llamó a los perfectos, llamó a los transformados. Pedro negó a Jesús 3 veces, y Jesús lo levantó para guiar a miles. Pablo persiguió a la iglesia, y Dios usó esa misma pasión para expandir el Evangelio. David cayó en pecado, y aún así Dios lo llamó hombre conforme a mi corazón. Dios nunca usó a alguien que no hubiera fallado, porque la falla no anula el propósito, revela la profundidad de la gracia. ¿Y tú? ¿Por qué crees que tu error es más grande que el de ellos? ¿Por qué crees que tu caída descalifica lo que Dios declaró sobre tu vida? ¿Por qué crees que tu vergüenza es el final, cuando para Dios es el comienzo? La vergüenza quiere esconderte. Quiere hacerte creer que tu historia terminó en la página donde fallaste. Pero Dios quiere mostrarte que lo que te duele puede convertirse en un testimonio que sanará a otros. Porque las personas no sanan al escuchar tus éxitos, sanan al escuchar tu verdad. No se acercan a ti por tus logros, se acercan porque reconocen tu humanidad. Nadie confía en la imagen perfecta, confían en el corazón que sangró y aún así decidió amar. Hay cosas que viviste que te duelen admitir, pero que serán medicina para otros. Hay errores que cometiste que te hicieron llorar durante años, pero que un día serán palabras de consuelo para quien está donde tú estuviste. Hay capítulos que quisieras ocultar, pero que Dios quiere alumbrar para que otros descubran que también pueden salir del pozo donde tú estuviste. Cuando Dios usa lo que te avergüenza, Él no celebra tu pecado, celebra tu transformación. Él no te expone, te redime, no te exhibe, te levanta, no te humilla, te vuelve instrumento, porque en tu debilidad su fuerza se perfecciona, y en tu historia rota su amor se revela. Tu vergüenza también cambia cuando el Espíritu Santo la toca. Lo que antes te hacía cerrar los ojos ahora te hace abrir el corazón. Lo que antes querías esconder ahora entiendes que puede servir. Lo que antes te hacía sentir indigno, ahora te da compasión por los que sufren como tú sufriste. Y lo que antes te hacía escapar ahora te acerca aún más a Dios. Dios usa lo que te avergüenza no para que vivas recordándolo, sino para demostrarte que ni siquiera tu peor momento puede destruir su plan. Él toma tus cenizas y las convierte en belleza. Toma tu historia rota y la convierte en mensaje. Toma tu dolor y lo transforma en propósito. Toma tu pasado y destruye su poder sobre ti, hasta que tu vergüenza se convierte en el lugar donde más experimentas su gracia. Y aquí surge la siguiente gran revelación. Cuando Dios levanta lo que tú pensaste que estaba perdido, también cambia tu nombre interior. Cambia la forma en que te ves. Cambia la forma en que te hablas. Cambia la forma en que vives. Porque lo que te avergonzaba ya no te encadena, ahora te impulsa. El abrazo que cambia tu nombre interior. Hay heridas que no se curan con palabras. Hay culpas que no se disuelven con lógica. Hay dolores que no desaparecen simplemente porque alguien te diga que todo estará bien.
Hay marcas internas que permanecen incluso cuando ya pediste perdón, incluso cuando ya entendiste la lección, incluso cuando ya sabes que Dios te perdonó. Porque a veces no es Dios quien sigue señalándote, eres tú. Es tu propia alma la que se niega a soltar el nombre que te pusiste cuando caíste, culpable, indigno, roto, impuro, fracaso, decepción. Esos nombres se incrustan en la identidad como cicatrices que parecen permanentes. Pero llega un día en el que Dios hace algo que ningún ser humano puede hacer. Te abraza por dentro, y ese abrazo cambia el nombre con el que te hablabas a ti mismo. El abrazo de Dios no es un gesto sentimental, es un acto espiritual. Es una declaración silenciosa que atraviesa tu vergüenza, tu culpa, tu historia, tu miedo, y llega hasta el lugar donde tu identidad quedó dañada. Es un abrazo que no te exige explicaciones, que no te pide que justifiques tu error, que no te obliga a demostrar que has cambiado. Es un abrazo que te recibe tal como estás, herido, cansado, arrepentido, confuso. Un abrazo que te envuelve antes de que tú mismo puedas aceptar que mereces ser amado. Cuando Dios te abraza, no lo hace por lo que fuiste, sino por lo que eres para Él. Y en ese abrazo ocurre algo que tu alma reconoce de inmediato. Ya no estás solo con tu culpa. La carga que por años llevaste en silencio comienza a aflojarse. La voz interna que te acusaba pierde fuerza, y por primera vez en mucho tiempo, sientes que puedes descansar en un lugar donde no necesitas demostrar nada. Ese abrazo no cambia tu pasado, pero cambia la forma en que lo miras. Porque donde tú veías vergüenza, Dios ve un hijo buscando volver a casa. Donde tú veías fracaso, Dios ve crecimiento. Donde tú veías error, Dios ve intención. Donde tú veías indignidad, Dios ve propósito. Y mientras tú te nombrabas por lo que hiciste, Dios te renombra por lo que Él está haciendo en ti. Ese abrazo reescribe tu identidad desde adentro, porque Dios no te llama por el apodo que tu culpa te puso. Dios te llama por el nombre que Él te dio desde el principio. Y ese nombre no es culpa, no es vergüenza, no es pecado, no es error. El nombre que Dios susurra cuando te abraza es completamente diferente. Amado, perdonado, hijo, mío, restaurado, renacido, tesoro, nuevo. Y cuando Dios dice nuevo, no habla de apariencia, habla del alma. Habla del corazón que vuelve a respirar. Habla del espíritu que vuelve a levantarse. Habla de la persona que, aun después de todo, sigue siendo digna de su amor. Ese abrazo cambia tu nombre interior porque toca aquello que nadie más pudo tocar. Toca tu vergüenza y la convierte en aprendizaje. Toca tu dolor y lo convierte en sensibilidad. Toca tu caída y la convierte en fuerza. Toca tu culpa y la convierte en compasión hacia ti mismo y hacia los demás. Hay un momento, solo uno, en el que, dentro de ese abrazo, entiendes algo que te libera. No tienes que seguir siendo la persona que tu error creó. Puedes ser la persona que el amor de Dios está formando. Puedes permitir que ese abrazo restaurador reemplace la voz que te condenaba. Puedes permitir que lo que Él dice tenga más peso que lo que tú creías de ti mismo. Puedes permitir que su identidad se convierta en la tuya. Y cuando te permites recibir ese abrazo completamente, sin resistencia, sin duda, sin miedo, tu alma cambia de postura. Ya no caminas encorvado por la vergüenza, sino sostenido por la gracia. Ya no hablas como alguien marcado, sino como alguien redimido. Ya no te escondes detrás de tu pasado, sino que comienzas a caminar hacia tu futuro. Ya no te ves como villano, te ves como hijo. Ya no te llamas por tu caída, te llamas por tu restauración. Y es justamente en ese punto donde el Espíritu Santo te lleva al clímax de todo este proceso, la oración final donde entregas, por fin, lo que no pudiste cargar por ti mismo. El abrazo que cambió tu nombre ahora te prepara para recibir la paz que has buscado durante años. Espíritu Santo,
Enséñame a perdonarme. La oración que abre la paz. Hay oraciones que nacen de la mente, pero esta nace del cansancio del alma. No es una oración adornada, no tiene palabras elaboradas, no busca impresionar al cielo. Es una oración que surge desde lo más profundo del dolor, desde la herida que llevaste en silencio, desde la culpa que no pudiste soltar, desde el peso que te dobló por dentro durante tantos años. Es la oración de alguien que finalmente entiende que no puede seguir viviendo cargando lo que no fue creado para cargar. Es la oración que dice: Espíritu Santo, enséñame a perdonarme. Y algo ocurre cuando dices esas palabras. El cielo no se sorprende, pero sí se acerca. Dios no se escandaliza, pero sí responde, porque pedir ayuda para perdonarte es el acto más honesto que un corazón arrepentido puede ofrecer. Es reconocer que ya intentaste todo, que ya lloraste suficiente, que ya te castigaste demasiado, que ya te prometiste 1000 veces cambiar, y que aún así hay algo dentro de ti que solo el Espíritu puede sanar. Cuando dices enséñame a perdonarme, el Espíritu Santo no te habla desde la exigencia, te habla desde la ternura. Te recuerda que el perdón no es una emoción, es una decisión espiritual. Es permitir que la gracia entre donde la culpa había vivido. Es aceptar que Dios ya hizo su parte y ahora te toca a ti hacer la tuya. Creerle. Creer que su perdón es real. Creer que su misericordia es suficiente. Creer que tu historia no está definida por tu peor versión. Creer que puedes caminar sin cadenas. Creer que mereces paz porque Cristo la compró para ti. Esta oración abre una puerta que estuvo cerrada durante años. Abre la puerta del descanso. Abre la puerta de la paz. Abre la puerta de la aceptación. Abre la puerta de la sanación. Abre la puerta de la libertad. Porque pedir ayuda no te hace débil, te hace sabio, te hace hijo, te hace humano. Te hace alguien que finalmente renuncia a la autodestrucción y elige la restauración. Y el Espíritu te responde de una forma que no siempre se escucha, pero siempre se siente. Te muestra paciencia donde tú solo viste juicio. Te muestra gracia donde tú solo viste fracaso. Te muestra amor donde tú solo viste vergüenza. Te muestra propósito donde tú solo viste ruinas. Te muestra futuro donde tú solo viste final. Cuando oras, enséñame a perdonarme, el Espíritu toca la parte más profunda de tu identidad. Entra en el lugar interior donde guardabas tu culpa como si fuera un castigo necesario. Entra en los recuerdos que te hirieron. Entra en los pensamientos que te repetían que no eras suficiente. Entra en las escenas que te avergonzaba recordar. Entra en la versión de ti mismo que rechazabas. Y donde tú ves un desastre, Él ve un comienzo. El Espíritu Santo te enseña a perdonarte recordándote quién eres. No un error, no un fracaso, no un caso perdido. Te recuerda que eres alguien amado, alguien buscado, alguien por quien Cristo murió sabiendo exactamente lo que harías, lo que dirías, lo que romperías. Y aún así te eligió, aún así te llamó, aún así te abrazó, aún así te restauró. Perdonarte no significa negar lo que pasó. Significa aceptar que eso ya no te define. Significa mirar tu caída sin permitir que te destruya. Significa honrar lo que aprendiste en vez de castigar lo que hiciste. Significa liberar al niño interior que se quedó atrapado en la vergüenza. Significa soltar las cadenas que tú mismo reforzaste. Significa permitirte recibir lo que Dios siempre quiso darte: paz. La paz no llega cuando ignoras tu pasado, llega cuando lo entregas. La paz no llega cuando finges ser fuerte, llega cuando reconoces tu fragilidad. La paz no llega cuando te castigas, llega cuando te perdonas. La paz no llega cuando crees que ya no fallarás, llega cuando sabes que, aunque falles, Dios seguirá contigo. Y así, esta oración se convierte en un renacimiento espiritual. Espíritu Santo, enséñame a perdonarme. Es una llave, es un puente, es un suspiro nuevo, es un cambio de rumbo, es el momento exacto en el que tu alma deja de vivir en guerra consigo misma.
Después de esta oración, el camino no será perfecto, pero será verdadero. Comenzarás a levantarte sin peso. Comenzarás a respirar sin culpa. Comenzarás a mirarte con compasión. Comenzarás a caminar hacia la vida que Dios preparó para ti. Porque cuando un alma aprende a perdonarse, también aprende a vivir.